Bienvenidos a su programa La Pensadera Digital, un espacio de análisis en relación a los grandes temas sociales y culturales de nuestro tiempo desde una mirada filosófica. Es inevitable no hablar del COVID-19, una enfermedad de escala planetaria que ha puesto de rodillas a los gobiernos más poderosos del mundo. Para hablar de este tema, nos acompañan hoy los profesores Diego González y Rogelio Acevedo, a quienes saludamos y agradecemos su compañía el día de hoy. Y para entrar en materia, en los últimos días hemos visto cómo los gobiernos se han rodeado de académicos y científicos al momento de tomar decisiones. ¿Creen ustedes que esto es sintomático de la influencia que tiene en este siglo la ciencia sobre la política como un ámbito independiente de ella? ¿O por el contrario, aún la política influye a la ciencia? Cordial saludo. Eh, bueno, yo creería que las circunstancias actuales en donde vimos al presidente que por fin le hace caso a los representantes de la salud para la toma de las decisiones durante los últimos días, pues eso es una muestra de cómo va ganando terreno para las decisiones políticas y gubernamentales el campo científico y el campo técnico. Eh, Situación que es bastante curiosa en Colombia, en la forma en que siempre se ha manejado la gobernabilidad y el ejercicio político, en donde los técnicos y el conocimiento científico y de los expertos en cada uno de los campos, pues siempre estaba muy alejado, ¿no? Hemos visto, pues hemos estado acostumbrados que en un ministerio de educación, por ejemplo, esté alguien que nunca ha tenido relación con el campo educativo, que en el Ministerio de Salud esté alguien al frente que nunca ha tenido relación con el campo médico, y así en general, en la agricultura y demás. En este caso, digamos que eso es uno de los cambios y de los mayores fenómenos que ha llevado este asunto del COVID-19, en donde por fin se tienen en cuenta a los científicos. Uno de los ideales de la modernidad pues ha sido que la ciencia esté vinculada con la política, ¿no? De hecho, por eso el surgimiento de la ciencia política y volver el fenómeno político como un hecho científico. Y también pues ese ideal de querer vincular siempre a la ciencia, ¿no? El ideal de la tecnocracia moderna, en donde las decisiones gubernamentales estén tecnificadas. Eso en Colombia ha sido muy difícil y bueno, eso ha sido algo llamativo de lo que ha ocurrido últimamente, que se tengan en cuenta a los científicos. Cordial saludo. Yo añadiría, como a manera también de complemento y debate, poner en condición de consideración qué es o qué se ha entendido por ciencia, ¿no? Generalmente se entiende por ciencia todo un saber asociado a la tecnificación y a la analítica, a la deconstrucción de la realidad, a la injerencia en los elementos constitutivos de lo que se ha llamado naturaleza. Entonces, esa idea bastante destructiva de la ciencia y asociada a la tecnología, que generalmente está pensada en términos de la tecnocracia, o sea, la tecnología como un modo de poder, eh, habría que replantearla. Y como decía el profe Diego, la idea de que la ciencia se anude con el poder supondría que ya desde un tiempo se ha distinguido ciencia y política. No sé hasta qué punto eso sea así, si más bien habría que replantear la propia idea de saber, porque esta idea de ciencia, por ejemplo, muy moderna, ha excluido los demás saberes de los pueblos de la tierra, y a los demás conocimientos de los pueblos de la tierra se les ha considerado o premodernos o precientíficos o míticos. Yo quisiera hacer énfasis en eso. Ahora bien, la trampa que hay con la idea de que hasta qué punto se puede asociar el saber con el poder ha sido planteada, digamos, por lo menos desde la tradición occidental en términos de Platón.
¿sí? El rey filósofo. Y ha habido bastante tinta que se ha derramado, se ha escrito alrededor de la posibilidad o no de que haya un rey filósofo. Y hay unas enormes discusiones. Unos dicen que no, que porque eso no necesariamente tiene las mismas posibilidades. Digamos, la manera en que se hace ciencia no es la misma forma en que se hace política. Ahí es donde yo hago el énfasis en cómo estamos concebiendo nosotros la idea de ciencia y habría que deconstruirla, ponerla en un plano más bien crítico. En relación con lo que sucede actualmente, y tendríamos que meter otros elementos ahí, desde la constitución de un arma química, porque en el pasado lo hubo, inconsciente y no conscientemente, por ejemplo, la viruela, que no fue un arma química no fue un arma bioquímica salida de un laboratorio, pero sí funcionó como un arma cuando los españoles ocuparon América Latina y acabaron con un amplio porcentaje de la población nativa. Y posteriormente, ya con una intención bastante, llamémosla así, científica, se desarrollaron venenos, armas de destrucción masiva como el napalm, como el, como el gas mostaza y una serie la bomba atómica, por no hablar, aunque esta no es biológica, pero sí fue un arma asociada con el desarrollo de la ciencia. Entonces, al momento de situarlo acá y no tener en cuenta esa discusión, pudiéramos decir, si no queremos polemizar en ese sentido, que la construcción de un saber que haga posible la vacuna de este virus supone pues fiarnos de la producción epistemológica en ese campo. Sin embargo, me parece que habría que cuestionar cómo el poder estuvo escindido de la ciencia y bueno, y lo que venga ahí seguidamente. Las actuales circunstancias nos han obligado a adoptar un nuevo ritmo de vida desde los hogares. ¿Cómo afectará esta situación la relación capital-trabajo? Sí, bueno, en esta relación capital-trabajo y las dinámicas frente a las decisiones gubernamentales a lo largo del mundo de apostarle al teletrabajo, del confinamiento por prevención, para la prevención y amortización de los efectos del contagio, pues pone o enfrenta dos modelos del capitalismo mismo. Por un lado, pues el capitalismo industrial, aquellos en donde pues todavía dependen de la producción directa, de vender su mano de obra para ello, de la producción de mercancías y de bienes materiales, y en quienes estaríamos en el campo de la producción del capitalismo postindustrial, que estaría más en un modelo de lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento y que pues en ese sector es donde podemos apostarle al teletrabajo y en donde la producción sería más cognitiva. En estos escenarios, pues nos vemos enfrentados a que no hay un modo de capitalismo muy marcado, ¿sí? Eh, Leyéndolo pues linealmente, en donde podrían algunos pensar que hay una superación, que el capitalismo postindustrial es una superación del capitalismo industrial, pero pues no es así, es una concatenación de diferentes modelos en la forma de explotación de la mano de obra. Esto ha puesto a prueba pues justamente cómo las mismas contradicciones de uno de los modelos de reproducción del capitalismo moderno, que ha sido el neoliberalismo, que el neoliberalismo pues ha sido una guerra contra la fuerza laboral, ¿no? Todos los planes desde el consenso de Washington es en contra de las condiciones de seguridad social, de las condiciones de salud, sí, los sistemas de salud, la privatización de los mismos, todas las garantías para que la reproducción de la fuerza laboral pues se pueda mantener. En este caso pues se dan cuenta que el ataque de un virus, pues estar expuestos como especies a este virus, pues se requería era invertir
en hospitales justamente, invertir en salud, invertir en sanidad, en salud pública, en condiciones laborales, incluso no de flexibilización. Digamos que uno de los más grandes afectados por el confinamiento y este aislamiento preventivo, pues son aquellos que viven el día a día para poder sobrevivir, ¿no? Que si no venden su fuerza de trabajo diaria, pues no habría las condiciones para la supervivencia. Y eso es una consecuencia de los modelos neoliberales que han implantado la flexibilización laboral, que nos ha puesto a trabajar por horas, por OPS, ¿sí? Por prestación de servicios, por trabajos temporales, por trabajos al, al destajo prácticamente. Entonces estamos con una fuerza laboral y eso a quienes medianamente podrían acceder a eso, sin hablar de los que no cuentan con los mínimos vitales para la sobrevivencia. Y que pues en este caso es necesario también que los gobiernos movilicen todas las infraestructuras para garantizar la vida de ellos. Entonces, es esa confrontación entre las formas de reproducción del capital industrial y posindustrial, en donde hay una elongación del tiempo y el espacio. Acá pues podríamos trabajar, ¿sí? El teletrabajo y hacer una producción de otras formas, pero no todos los países, y sobre todo en este capitalismo industrial incipiente de América Latina, pues es muy difícil garantizar unas condiciones mínimas vitales para esa fuerza de trabajo. Sí, sumar a eso que la manera en que se ha comprendido eh, la economía ha sido, sumando a lo que dice el profe Diego, se ha constituido sobre todo en una especie de extractivismo basado, ¿sí? En la explotación. O sea, es una economía basada en la extracción y en la acumulación y baja distribución. En ese orden de ideas, todo, inclusive lo que estamos hablando del capital cognitivo, la producción de mercancía cognitiva, todo eso entraría en ese amplio margen de lo que sería el extractivismo. Nuestra economía es estrictamente extractivista. Entonces, por más que si nosotros no cambiamos el diseño mismo de lo que es el trabajo, por más intentos que hagamos de modificar las condiciones laborales, va a seguir ese modelo extractivista. Por ejemplo, el hecho de que los profesores nos limitemos únicamente a dar clases y que sea muy poca la producción epistemológica que hagamos, y esto ya lo digo a nivel internacional, es decir, en América Latina, si los profesores generan un capital productivo, tiene que vérselas con que en los países de centro, hegemónicos, Estados Unidos, Europa, nos den esa legitimidad de asumir como trabajo filosófico, en nuestro caso, o trabajo científico, ¿sí? Eso es extractivismo en el nivel cognitivo. Entonces, por más que tengamos la posibilidad de desarrollar una actividad pedagógica en este caso, o el simple hecho de que nuestro país, por ejemplo, desde época de la colonia, se dedicase solamente a la extracción de materia prima y esta que se exporte y se produzca ya lo que luego vamos a consumir, es un sinónimo del desequilibrio económico en el que estamos. Entonces, para mí, el tema actual de lo que está sucediendo es el resultado de una trayectoria histórica colonial y neocolonial, que resultaría ser la clave para entender cuál es la contradicción que hay entre salvar la producción, pero no salvar al productor, entre salvar el capital financiero, que es capital ficticio, y no salvar el capital productivo, que es el de los campesinos, y sobre todo, de los campesinos y sobre todo de las capas más básicas de la producción. Entonces, cuando se habla de teletrabajo, habría que ponerlo también en esos niveles de un tipo de mercancía que es tan intangible que no es necesario el intercambio personal. Entonces también se puede hablar de trabajo financiero porque el capital no se mueve en términos de dinero
o sí se mueve en términos de dinero, pero ese dinero es abstracto, ahora se mueve con cifras, no se necesita monedas de oro para transferir valores. Entonces, en ese orden de ideas, esto es un mito del teletrabajo y estoy de acuerdo con el profe Diego en que la contradicción máxima del capital es que va a destruir el sustento mismo, es decir, el productor y la fuente de mano de obra, sí, claro, pero también la fuente de materias primas, la naturaleza y a los trabajadores. Sí, yo añadiría también, efectivamente, que pone de nuevo sobre la mesa que la riqueza no es la acumulación del dinero, ¿no? Creer que el capital es solamente la acumulación de dinero de aquello que tenga un valor, en este caso de la especulación financiera, por ejemplo, sino que vuelve a poner sobre la mesa que lo fundamental de la producción de la riqueza está en el trabajo, ¿no? Y que si no hay fuerza de trabajo, pues no habría forma de una producción y del mantenimiento de un sistema económico. Claro, ya las otras discusiones sobre cómo son las distribuciones de los plusvalores obtenidos de la explotación de esa fuerza de trabajo, pero bueno, esa ya es otra discusión. Principalmente pues acá eso, llamar la atención sobre que esta crisis nos pone sobre la mesa que hay que garantizar las condiciones para la fuerza laboral. La cuarentena, llevada a un plano filosófico, hace que el individuo se pregunte por el sentido de su actividad y de su existencia. ¿Cuál es el papel de los filósofos y de la filosofía en la coyuntura actual, profesor Rogelio? Empecemos por usted. Bueno, principalmente es que hay una ruptura en nuestra cotidianidad. Yo creo que la filosofía tiene como tarea básica el pelear contra el sentido común. El sentido común es toda una construcción cultural que tiene en su origen una función social de cohesión, de hacer que las cosas funcionen, pero no siempre lleva a buen término. Hay momentos en que las condiciones ideológicas no coinciden con las materiales. Y en nuestro caso particular, desde que somos país, incluso desde antes, las ideas no coinciden con las condiciones materiales. El trabajo de la filosofía es justamente buscar la manera de romper con el sentido común. Es decir, para decirlo fuerte, en hacer ciencia en sentido estricto. No solamente desarrollar, como lo hace la ciencia moderna, que ya he denunciado, no es solamente desarrollar una analítica que deje el mundo tal y como está, sino más bien buscar comprensivamente, no solo analíticamente, comprensivamente entender cómo fue posible la construcción de un sentido común que es suicida, que va en contra de las condiciones materiales en que es posible la vida. Y bueno, esta cuestión de la cuarentena lo ha mostrado de manera muy interesante porque estamos acostumbrados a estar en la casa de visita, ¿sí? De estar solamente en la casa para dormir o para comer. Es como una especie de hotel y la mayor parte del tiempo estamos en la calle conviviendo conviviendo y compartiendo tiempo con personas que no hacen parte del núcleo familiar. Por otro lado, también tenemos toda una dinámica del afán y del andar haciendo algo y le huimos al aburrimiento, pensamos que es lo peor que puede haber y estamos añorando la manera en que esto termine para volver otra vez a la rutina de siempre. Es decir, adoramos nuestras cadenas y la filosofía entraría ya a justificar, perdón, no a justificar, a criticar, a poner sobre la mesa la validez de este sentido común, esto que llamamos realidad. Y eso para mí es lo que se llama ciencia, ciencia en sentido estricto. Lo demás son habladurías. Y creo entonces que deberíamos aprovechar este tiempo de cuarentena para, si se viene el aburrimiento, asumirlo y decir, listo, me voy a aburrir, voy a ver qué pasa con eso. Tratar de romperse. A veces uno le da miedo a enfrentarse con uno mismo. Pues este es el momento. Eso por un lado. Por el otro que está la sensación inminente de la muerte. Generalmente, cuando se tratan problemas aparentemente lejanos a uno, como las masacres que ocurren en nuestro país,
la corrupción política y económica que de alguna manera nos afecta, nosotros asumimos alegremente una distancia, pero esta vez nos sentimos comprometidos. ¿Por qué no aprovechar esto y sentir y medirse con la idea de la muerte? Decir, bueno, ¿qué pasa si este es mi último año en el planeta o los últimos días en esta tierra? Eso, me parece a mí, nos pondría en una situación existencial apropiada para pensar el asunto. Pero repito, hay que asumirlo con cuidado, no dejarnos llevar por el sentido común, porque el sentido común nos dirá que si la vida no tiene sentido, entonces no vale la pena vivirla. Creo que hay que asumir entonces una actitud y apoyarse científicamente en autores que generalmente nos han dicho esto. Toda la línea existencialista nos pudiera servir, leer a los estoicos, incluso si se es creyente, leerse el libro de Job, a ver qué, pero con cuidado, porque ese es un poco terrible, pero leerlo hasta qué punto nos está dando un hilo de esperanza allí. Y Camus, por ejemplo, confiesa que mucho de su obra existencialista se basa en este libro de Job, que es de la tradición hebrea, pero que no es hebrea. Sí, bueno, me sumaría a uno de estos autores que nos comparte el profesor Rogelio, Albert Camus. Justamente en el mito de Sísifo comienza diciendo eh, que el problema fundamental de la filosofía es saber si la vida tiene o no sentido de ser vivida, y que esa es la pregunta de la cual debe partir. Y bueno, estas situaciones de desestabilización pues nos llevan a eso. Hay algo allí frecuente, por ejemplo, en los medios, que siempre a los académicos o expertos le viven preguntando sobre el futuro, ¿no? Es como la pregunta más acuciante de decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el destino? ¿Sí? Como si se tuviera siempre esa capacidad del oráculo de Delfos de mirar el futuro. Y pues nos damos cuenta que eso pues, es imposible. De lo único que podemos hablar es del pasado. ¿Sí? Entonces, no solamente por supuesto, la filosofía en cómo asumir estas desestabilizaciones como especie y como individuos, como sujetos individualizados, pero también sujetos sujetados a esa especie, ¿no? Eh, y que esa desestabilización pues nos hace pensarnos en esas dimensiones. Y también pues la historia, ¿no? De lo único que podemos hablar es del pasado, de lo cual podemos tener referencia. El futuro pues nos es bastante difícil de apresarlo, más que como idea y como esperanza. En ese sentido, pues la historia pues, nos ha mostrado que esta no es la primera crisis que se presenta, no es a lo primero que nos vemos amenazados, bien sea por circunstancias de la naturaleza, que no es tan desde afuera, no como una némesis que se está rebelando contra la naturaleza, sino de las mismas consecuencias de las acciones humanas, ¿no? Es propiamente de esa expansión antrópica, antropocéntrica, de este antropoceno, eh, de su mayor adentramiento a la naturaleza, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la historia pues nos ha mostrado que sí, bueno, estamos en un riesgo como especie, pero también que es necesario repensarnos cuáles son las condiciones propias para seguir existiendo. Y qué es lo verdaderamente importante, ¿sí? De aquello que nos preocupa, qué es lo que verdaderamente importa. Y bueno, pues por ahí también es que la historia, conocer esas condiciones materiales en que nos hemos desarrollado como especie, pues es necesario para comprender estos momentos. El encontrarse a sí mismo, ¿sí? Estar consigo mismo, frente a ese sentido del existir, ¿no? Repito, del existir como especie y de existir como individuos y como sujetos sujetados. Para terminar, ¿qué reflexión final podemos hacer para nuestra audiencia de La Pensadera? Bueno, yo creo que como sociedad
tenemos un reto gigantesco. Yo veo la cuestión de la siguiente manera. La escuela tiene un compromiso, las universidades tienen un compromiso, en tanto que necesitan, mejor dicho, deben crear una sociedad mucho más democrática. Creo que las universidades han, en la medida misma en que se han compartimentado los saberes, se han olvidado un poco de ese compromiso social. Creo que si uno vuelve otra vez a las raíces de por qué surge la educación, podamos entenderlo mucho mejor. Y me viene a la mente la siguiente idea. Nosotros, los seres humanos, somos unos simios que apenas si podemos sobrevivir en este planeta. La estrategia que biológicamente tenemos es la plasticidad cerebral. Esa plasticidad cerebral hizo posible la invención de herramientas y de artefactos que no están en la naturaleza, los creamos y nos sirven como una forma de protección y de proyección en el mundo. Eso no habría sido posible de acumularlo sin educación. De tal manera que me parece que la sociedad misma, la colombiana, pero todas en general, necesitamos otra vez reencontrarnos en el saber, potencializar formas de aprendizaje. Necesitamos esos derroteros, y los profesores en nuestro campo tenemos la obligación de repensarnos nuestras prácticas pedagógicas, nuestras didácticas, y que estén enfocadas hacia lo que Camus menciona en el mito de Sísifo, si vale la pena o no vivir, porque ese es el criterio absoluto. Después o antes de la muerte todo tiene valor o no tiene valor. Algo que hemos visto muy en las redes estos días es el ofrecimiento de los diferentes profesionales en qué pudiesen aportar, ¿no? Creo que efectivamente cuando se tiene que sacar a flote la supervivencia de la especie, ese diálogo de saberes es fundamental, ¿no? Bueno, no solamente de los profesionales, sino pues de todos los que participamos en la construcción de una vida colectiva, ¿no? No solamente de quienes tenemos títulos oficiales educativos, sino que nuestro trabajo, en últimas, todo lo que producimos es socialmente, ¿no? Es un trabajo social, ¿sí? El trabajo es netamente colectivo para aportar a esa colectividad. Y entonces, todos los conocimientos, todos los saberes son fundamentales. El psicólogo, el apoyo del trabajo comunitario, las artes son fundamentales para encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con el otro, encontrar en la construcción de esa solidaridad, ¿sí? Las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias naturales, las ciencias interdisciplinares, todos estos conocimientos que hemos construido y que es lo que nos mostraría que de la construcción histórica, pues como especie, ¿sí? Volvemos a eso, de qué es lo que hemos hecho como especie. Esta pausa global, en ese acelere, pues nos ha puesto a pensar sobre qué es lo que los destinos efectivos de lo que nos van a seguir manteniendo y existiendo y a unirnos colectivamente. Gracias a todos por su amable atención y los invitamos a que nos sigan en Facebook, @lapensadera_digital, y compartan sus reflexiones e ideas sobre este tema del día de hoy. A nuestros invitados les agradecemos su amable participación. Esto es La Pensadera Digital, un espacio de análisis en relación a los grandes temas sociales y culturales de nuestro tiempo desde una mirada filosófica. Hasta una próxima oportunidad.